Buenas tardes, estimados participantes, bienvenidos a Biloyer. Mi nombre es Henry Valdivieso y hoy vamos a dar inicio a este nuevo curso de Derecho Societario, el cual es organizado por Biloyer con la colaboración y participación de los estudios, el estudio Muñiz, también el estudio el estudio Sparrow, Hunskopf, Villanueva Abogados, el estudio Conde Granados Asociados, también el estudio Chaiz Abogados, además de la participación de la empresa constituyenteempresa.com y también de AEDU Asesores en Derecho. El presente curso se va a desarrollar en las próximas semanas, el cual va a contar con la participación de destacados especialistas en el ámbito del derecho societario. Este curso contará con 16 sesiones. Cada sesión va a tener una duración de entre 60 a 70 u 80 minutos y posteriormente se va a quedar grabado en el caso de que algunas personas no puedan asistir por motivos personales a las clases en vivo en el aula virtual. La grabación va a estar de forma inmediata o a más tardar al día siguiente de la realización en vivo. Estimados participantes, el material que ustedes tienen en el aula virtual es descargable también. Lo pueden acceder, el material de la sesión que realiza el ponente va a poder ser descargado también a partir de ese mismo día o a partir del día siguiente de la realización de la clase. Todas las clases se desarrollan a partir de esta plataforma del Zoom y también de forma paralela, de forma privada, en la plataforma de YouTube. Cabe señalar que el día de hoy, por ser la primera sesión, vamos a dar inicio a las 7:05. Ya el doctor Edison Tabra Ochoa, quien va a ser el ponente de esta sesión, ya se encuentra en el aula. Y solamente para esperar que los demás colegas se vayan conectando, vamos a dar inicio hoy día a las 7:05, para el cual le agradecemos su comprensión, su espera a los participantes que que se están conectando en estos momentos. Y vamos a iniciar en solo breves minutos. Muchas gracias. Estimados participantes, en esta ocasión nos acompaña el doctor Tabra con el desarrollo del primer tema de este curso. El tema se refiere del Ius Mercatorum al derecho societario. Quien disertará será el doctor Edison Tabra Ochoa, quien es doctor y máster en Gobierno y Cultura de las organizaciones por la Universidad de Navarra, España. Cuenta con un magíster en Derecho de la Empresa por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es abogado y árbitro. Además de ser profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Universidad San Ignacio de Loyola y la Universidad de San Martín de Porres. Estimado doctor, muchísimas gracias por su apoyo. Le brindamos el pase. Muy bien, muchísimas gracias, Fabián. Muchísimas gracias, Henry, y a todos los amigos y amigas de Biloyer. La verdad que, ante todo, quiero agradecerles por este crecimiento en favor de difundir el conocimiento legal y esta apuesta que hacen por este diplomado en Derecho Societario. Para mí es un gusto participar. Es mucho más placentero incluso estar frente a una interesada platea, público que nos acompaña un poco para departir algunas ideas sobre el derecho de sociedades o derecho societario o también derecho mercantil. La verdad que me siento un poco nervioso, pese a que ya son varios años en los que llevo exponiendo, pero siempre los nervios de comenzar dando el play de honor en una temática tan interesante como el derecho de sociedades, pues es algo desafiante, ¿no? Voy a tratar
un poco de dejar algunas ideas sobre el derecho de sociedades. El tema no se va a agotar, evidentemente, porque es una temática muy amplia que ustedes la van a ir desarrollando a lo largo de las diversas sesiones con diversos especialistas, a quienes conozco prácticamente a todos, ¿no? Con algunos tenemos incluso algunos vínculos por la academia, ¿no? Y la verdad que yo doy fe de que son magníficos profesionales en el área societaria y sé que han hecho una excelente apuesta por este curso. Bueno, voy a yo un poco comentarles sobre el derecho de sociedades. Y a mí me gusta un poco siempre partir, y soy un poquito fanático de las PPTs, ¿no? Un poco porque uno, ya los chicos saben de que a veces yo hablo un poquito de más, ¿no? Y otro, pues que a veces a mí me ayuda un poco a usar este mecanismo para poder cuadrar las ideas que deseo transmitir. De todas maneras, si ustedes ven que falta alguna información o tienen alguna duda, por favor, después de la exposición, no duden en hacérmelas llegar. También les he copiado ahí mi correo electrónico en caso por ahí quedara algún tema pendiente y que luego se pueda desarrollar. Bueno, el tema que me ha dado Bill Lawyer para comenzar este curso es un poco hablar sobre el Jus Mercatorum al derecho de sociedades. Y un poquito es hablar en pocas palabras de lo que es la sociedad en general y el derecho que regula las sociedades comerciales, pero que de alguna manera está vinculado a lo que es hablar de la historia de la empresa. Hablar de empresa hoy en día es hablar de una entidad, de una persona jurídica, ¿no? O también incluso una persona natural que lleva a cabo negocios. Y claro, cuando hablamos básicamente de los negocios o cuando se habla pues de llevar a cabo una actividad económica, pues de alguna manera vamos a ver que esto está siempre en cuestionamiento, ¿no? Sobre todo ahora porque estamos en una etapa un poquito complicada a nivel de la coyuntura económica, pues un poco siempre se empieza a evaluar o reevaluar la esencia de hacer empresa, ¿no? Y vamos a ver en esta sesión no solamente la historia del derecho de sociedades, sino vamos a ver un poco la razón de ser de que en el Perú se constituyan y funcionen sociedades comerciales, en especial las sociedades anónimas, que son el tipo más utilizado en nuestro país. Voy a hablar sobre 4 puntos esenciales, ¿no? Primero, hablaremos un poquito sobre lo que es el concepto del derecho de sociedades. Un poco ahí quiero hablar sobre las definiciones y sobre la razón de ser de la existencia de una rama que regule el derecho de sociedades. Y dos, hablaré un poco sobre los fines que busca alcanzar el derecho de sociedades. O sea, como toda rama legal, ¿no? Al igual que el derecho civil, penal, una rama jurídica tiene un fin a alcanzar. Entonces, vamos un poquito a hablar al respecto. Luego nos centraremos ya en lo que son los orígenes del derecho de sociedades. Ahí tocaremos indudablemente el Jus Mercatorum, ¿no? Y terminaremos un poco haciendo una referencia a los principales sistemas, ¿no? Del derecho societario que existen en el mundo, ¿no? Haremos un pequeño énfasis a lo que es Francia, Italia, Unión Europea, Estados Unidos. El ámbito español lo vamos a dejar por el día de hoy porque lo voy a desarrollar con más detalle en la segunda sesión que me corresponderá hablar, ¿no? De acuerdo al calendario ya previsto y que se les ha entregado a través de los chicos y chicas de B-Lawyer. Bien, un poco yo siempre soy fanático de mostrar noticias, ¿no? ¿Por qué? Porque las noticias nos muestran precisamente los desafíos que tienen las personas que hacen empresas en el Perú y también los desafíos quienes son empresarios. Y aquí es importante que ustedes sepan que los desafíos, al igual que se van dando en el derecho penal, civil, ¿no? Debido pues a que el mundo avanza y no se detiene, pues en el derecho de sociedades también es así. En el derecho de las empresas, como también se le puede mencionar, pues tenemos nuevos desafíos que hay que ir afrontando. Y por ejemplo, el derecho de sociedades tiene hoy en día un desafío que es la tecnología, ¿no? Por ejemplo, hoy en día, ya verán ustedes, por ejemplo, para la constitución de empresas o de sociedades comerciales, se va a tener que discutir, oye, si bienes digitales o las famosas criptomonedas que ustedes han escuchado, se pueden utilizar como mecanismo de constitución de empresas o si se podrían utilizar.
o si esto se tendría que incluir en el anteproyecto de la Ley General de Sociedades, por ejemplo, ¿no? Entonces, es esencial que hablar de sociedad comercial es igual a hablar de empresa, ¿ya? Y sobre todo, es que el derecho de sociedades es una rama jurídica que precisamente nos habla de las empresas que se han constituido como sociedades comerciales y que afrontan, perdón, desafíos, ¿no? Como ustedes observarán. Y, y el derecho siempre tiene que afrontar desafíos. Uno es la tecnología y el otro es la pandemia. Así como, por ejemplo, en el derecho civil, ustedes estarán discutiendo o se discute, por ejemplo, oye, ¿cómo hacemos para solucionar las inejecuciones contractuales debido, pues, a la pandemia, ¿no? Por ejemplo, el tema de la excesiva onerosidad, por ejemplo. Ya. En el derecho de sociedades también hay esta discusión, porque como ustedes observan, ¿no? Si tenemos sociedades comerciales que están destinadas a realizar un negocio, llámese, por ejemplo, el ámbito turístico, ¿no? Agencias turísticas, empresas que hacen tours, y estas están cerradas o continúan cerradas por efectos de la pandemia, oye, el derecho tiene que dar una respuesta. Y aquí yo voy lanzando ya la razón de ser el derecho de sociedades. La primera razón del derecho de sociedades es que es un ámbito legal que está asociado a la actividad empresarial y por tanto tiene un gen económico. ¿Ya? Eso es importante que ustedes lo tengan claro. ¿Por qué? Porque una sociedad comercial, sociedad anónima, funciona como una empresa. Una empresa busca beneficios económicos y los beneficios económicos implica que su actividad se involucre con la economía, ¿no? Con hacer los gastos, con hacer un presupuesto, con contratar personal, con hacer ventas, ¿ya? Y con hacer contabilidad, pagar impuestos. Entonces, todo eso que involucra la economía es parte de una sociedad comercial y obviamente su regulación encaja en el derecho de sociedades. Entonces, alguien que quiera conocer y involucrarse en el conocimiento del derecho de sociedades tiene que saber que muchas de sus normas van a guardar coherencia y relación con la parte económica y sobre todo con la parte contable, ¿no? Ya van a ver ustedes más adelante, pues que hay una sección destinada a hablar exclusivamente sobre los estados financieros. Y otro punto que ustedes tienen que tener presente en el caso de las empresas y sociedades comerciales que están reguladas por el derecho de societario, pues es el tema del gobierno, ¿no? En las familias hay un gobierno ejercido por padre y madre. La persona humana se autogobierna, toma sus propias decisiones. Desde que cumple 18 años ya lo hace, ¿no? En el Estado tenemos un sector público que nos gobierna. En el caso de las empresas, también vamos a encontrar lo mismo. Ellas tienen precisamente un órgano de gobierno, ¿no? O un gobierno que hace que las empresas funcionen. Ustedes verán que las empresas son exitosas o pueden ser un fracaso y pueden salir del mercado, ¿no? Pero aquí lo que yo quiero mencionar es que cuando uno habla, y aquí va el segundo punto en derecho de sociedades, es que cuando se habla de derecho de sociedades, hay que tener presente de que está vinculado al gobierno de esta sociedad. ¿En qué sentido? En que hay que hacerle exitosa la gestión de una sociedad comercial que como empresa tiene que generar utilidades, ¿ya? O sea, toda entidad exitosa se debe a su buen gobierno. Por ejemplo, ¿cómo los matrimonios son exitosos? Bueno, pues porque quienes lo dirigen, quienes son integrantes o quienes dirigen una familia, pues han tenido una cohesión y un funcionamiento adecuado. Se puede decir que son exitosas, ¿no? Igual las empresas, igual, para que se gestionen adecuadamente, sus órganos de gobierno tienen que estar adecuadamente gobernados, coordinados y normados. Entonces, el derecho de sociedades tiene precisamente ese conjunto de normas que involucra ello, ¿ya? Y claro, también tiene que reducir, como ustedes observan en la filmina, pues algunos problemas que se presentan en toda empresa, ¿no? El mal gobierno, también pues problemas asociados a los delitos, ¿no? Al impago de tributos, o sea, las empresas tienen justamente que contar con una buena administración para cumplir sus obligaciones y que no las sancionen.
Entonces, volviendo al tema del derecho de sociedades, el derecho de sociedades, a través de su Ley General de Sociedades, da herramientas legales a sus órganos de gobierno para que gestionen eficazmente a la empresa, o en este caso a la sociedad comercial. Bueno, aquí tienen otro ejemplo en el cual las empresas tienen un desafío. Y esto me lleva un poco también a decirles como un tercer punto, ¿no? Y una tercera esencia del derecho de sociedades es de que cuando lo hablemos, cuando discutamos sobre el derecho de sociedades, vamos a ver que estamos hablando de aspectos legales, de aspectos económicos, ¿no? Y también de aspectos de actualidad, ¿ya? O sea, aquí es importantísimo que uno que enseñe derecho de sociedades, uno que aprenda derecho de sociedades y lo practique, pues tiene que estar asociado a lo que va pasando en la práctica. ¿Por qué? Por ejemplo, todos los días se van constituyendo empresas, muchas de esas son sociedades comerciales. Estas sociedades comerciales se van constituyendo con un fin eminentemente económico y muchas sociedades también salen del mercado porque han tenido problemas de insolvencia que les ha impedido pagar sus deudas. Entonces, aquí es que quien constituye sociedades también lo que hace es asesorar esa constitución de sociedades, asesorar el funcionamiento adecuado de esa sociedad comercial, como un abogado de societario, o facilitar su funcionamiento a través de inscripciones, ¿no? de los poderes, de los gerentes, o también las inscripciones de los aumentos de capital, reducción de capital, o de facilitar las situaciones cuando las sociedades se fusionan con otras. Entonces, uno que se dedique a societario tiene que estar vinculado al tema de conocer lo que sucede en la actualidad y sobre todo, pues, viendo el terreno en el que nos encontramos. Bueno, y aquí otro punto que también me gusta lanzar, porque cuando se habla de derecho de sociedades no estamos hablando de gran empresa, no estamos hablando de estas empresas grandes que existen, ¿no? Estas multinacionales, extranjeras, nacionales, empresas financieras, o estas empresas, pues, que en realidad no constituyen más allá del 3% del total de empresas del Perú, ¿no? También es de microempresas, también es de empresas eh, medianas, ¿no? Es decir, alguien que haga derecho de sociedades o vincule la idea de derecho de sociedades es que no está asociado a la gran empresa, es a la empresa. Y aquí hago esta precisión. Las sociedades comerciales que son objeto de estudio del derecho de sociedades son empresa, ¿ya? Pero no toda empresa es únicamente sociedades comerciales, porque existen otros tipos empresariales como las EIRL y las empresas unipersonales, que no son objeto de este curso, ¿no? Pero es bueno siempre hacer la precisión. Entonces, ¿por qué les hago esta acotación en el caso del derecho de sociedades? Porque uno tiene que utilizar, ¿no? En la práctica, qué tipo de sociedad va a recomendar a un microempresario y qué tipo de sociedad comercial recomendará para un grupo de socios que quiere constituir, por ejemplo, un estudio contable o una consultora de administración, ¿no? Y también tiene que saber cómo va a asesorar, hablando sobre qué tipo de sociedades va a recomendar o va a aconsejar para quienes, por ejemplo, quieren dedicarse al ámbito de minería o de pesquería, ¿no? Entonces, es importante pensar de que el que se dedica a derechos de sociedades y asesore a sociedades comerciales tiene que asesorar sabiendo la esencia y el gen de cada una. O sea, asesorar a una pequeña empresa no es lo mismo asesorar a una mediana o a una gran empresa, ¿no? Luego ya iremos viendo algunas connotaciones al respecto. Bien, un ejemplo que ya les comentaba de la labor que alguien realiza en el ámbito de, de derecho de sociedades es básicamente, pues, por ejemplo, ayudar, ¿no? a los órganos de gobierno. Por ejemplo, en una sociedad comercial vamos a tener que las sociedades anónimas, que son un tipo de estas, pues tienen junta de accionistas. Entonces, el abogado de sociedades tiene que asesorar, orientar a los accionistas o orientar también a otros órganos de gobierno como el directorio o también como el gerente, ¿no? Entonces, es importante que
ustedes que van a llevar este curso sepan de que sociedades comerciales existen, ¿no? Como se dice, de todo tipo, de todo tipo social, ¿no? Con diferentes perspectivas de hacer negocios y generar utilidades, y también de diferente tamaño, pequeñas, micro y medianas empresas, ¿no? Y obviamente también a la gran empresa. Bien, vamos a hablar un poquito, ya que hemos tocado esta pequeña introducción, sobre la definición del derecho de sociedades, ¿no? El derecho de sociedades, ¿no? Es un término que se utiliza más en Argentina. En el Perú, principalmente más conocemos como derecho mercantil o derecho comercial, ¿ya? ¿Y por qué esta diferencia, no? Porque ustedes, no sé si le preguntaron a los chicos de Biloyer, pero ¿por qué el término derecho societario? Porque cuando hablamos del derecho mercantil, vamos a ver pues que el derecho mercantil estaba asociado al mercader, ¿no? Y el mercader, en su momento, pues era alguien que hacía en concreto compra y venta de bienes, ¿no? Hacía intermediación y, por ejemplo, pues yo compraba aceite de la fábrica y lo trasladaba a una determinada zona geográfica y vendía y comercializaba el aceite. Entonces, eso era en esencia, por decirlo así, ¿no? Lo que hacía un mercader, ¿no? O había mercaderes o comerciantes, como incluso lo existen hasta ahora, ¿no? Que compraban ropa, ¿no? En Lima, en Gamarra, y lo trasladaban a provincias. Un ejemplo típico, van a ver, muchos de ustedes de repente se recordarán de las famosas ferias dominicales o ferias de comercio que hay en algunos pueblitos, en algunas regiones o en algunas provincias, ¿no? Yo me acuerdo, por ejemplo, yo soy de Huancayo, ¿no? Entonces tenemos en Huancayo pues una feria dominical, ¿ya? Pero, por ejemplo, hay otro distrito que es el Tambo, donde su feria es los miércoles. Entonces, así, cada lugar en el Perú tiene sus propias ferias. Entonces, en estas ferias hay comerciantes, traen diversos productos de pan llevar, ¿no? Alimentos, prendas. Entonces, ¿qué hacen? Venden a sus clientes, ¿no? Entonces, esa esencia del comerciante es un poco lo que cogió la idea de que había que regular su actividad y obviamente generó la noción del derecho mercantil o derecho comercial, que básicamente es regular la actividad de alguien que hace comercio o alguien que hace mercadería, ¿no? O venta de mercaderías, ¿no? Entonces, claro, de alguna forma, esta figura con el tiempo fue creciendo. ¿Por qué? Porque un comerciante ya no solamente vendía y compraba productos al por mayor y los vendía al por menor, sino que básicamente, ¿no? Y ya empezó a crecer, empezó a tener locales, empezó a tener empleados, empezó también pues a crear otras empresas con diferentes razones sociales, ya con diferentes objetos sociales, pues entonces, claro, ya su importancia al crecer y hacerse más extensiva, más grande, generó pues que también el Estado tenga una legislación que, ¿no? Regule, que legisle ya este tipo de comerciante, ¿no? Que ahora pues ya no es comerciante, es empresario y ya no tiene pues un comercio, ahora tiene pues una sociedad comercial, ¿no? Entonces, en esencia, ¿no? El derecho de sociedades o derecho societario es básicamente aquella rama que resulta de la división del derecho mercantil y que se asocia exclusivamente a la etapa o a la parte o al supuesto en el cual se constituye una sociedad comercial para que haga labores o actividades empresariales. Y se va a diferenciar de otras labores que se van a hacer a nivel de empresas, ¿no? Por ejemplo, tributario, ¿no? Por ejemplo, las personas cuando tributan su legislación ya no es la societaria, sino va a ser la legislación tributaria. Cuando, por ejemplo, atienden a clientes, pues su legislación que se aplica ya no va a ser la societaria, va a ser la civil o de repente la de consumidor. Y cuando compiten con otras empresas, con otros empresarios, pues van a tener ahí una legislación de competencia, de libre competencia o competencia desleal. O cuando salen del mercado, o sea, cuando se quiebran y salen del mercado, pues la legislación que les puede aplicar es, ¿no? La del derecho concursal. Entonces, eso es un poco la esencia del derecho de sociedades, ¿no? Es
el que se haya especializado exclusivamente a regular la creación, el funcionamiento, ¿no? Y la práctica y la disolución de las sociedades comerciales que hacen labores económicas o empresariales. ¿Ya? Entonces, eso es básicamente su idea. Ahora bien, ¿a qué área del derecho está adscrita? Pues al área del derecho privada, ¿no? Porque qué duda cabe que las sociedades comerciales son entidades creadas por personas, ya sean naturales o jurídicas, con un fin de que esta sociedad comercial tenga una personalidad jurídica y lleve a cabo una actividad, ¿no?, empresarial. Bien, pero el derecho de sociedades es un poquito más que eso, ¿ya? No solamente es hablar de ley general de sociedades, sino también su esencia descansa precisamente en 5 ideas que yo he copiado del profesor López de Sillanes. ¿Qué cosa es esto? La primera es que el derecho de sociedades se asocia a la idea de emprendimiento, ¿no? ¿Y cómo es esto? Ustedes han escuchado, ¿no?, que, por ejemplo, hay mucha gente todos los días que quiere hacer negocios, ¿no? Y negocios pequeños, no necesariamente, pues, vamos a hacer que yo soy Warren Buffett y quiero invertir $100 millones en la bolsa o crear una nueva empresa con ese capital. No, hay personas, por ejemplo, en la práctica hoy en día, que han perdido su trabajo y que tienen ahí su liquidación, otras que han retirado su FP y que lo que tienen es un capital. Entonces, quieren invertirlo en alguna opción para, obviamente, multiplicar ese dinero que tienen, ¿no? Y obviamente tienen muchísimas opciones, ¿no? La primera es hacer empresa, ¿ya? La segunda es de repente dedicarse a otra actividad que es poner el dinero en el banco, ¿ya? Cuando una persona tiene su capital y dice, bueno, pues este capitalcito yo lo voy a dedicar a poner una bodega o a poner una ferretería o a poner una panadería, y si ya tengo un poquito más, de repente hacer una empresa de ropa o de venta de motos o de autos, ¿no? Eso es un tema de emprendimiento. O sea, el derecho de sociedades está asociado a emprender. ¿Qué cosa implica emprender? Constituir una sociedad debido a constituir una sociedad comercial debido a que has iniciado o que deseas iniciar un negocio. ¿Qué es un negocio? Una idea para hacer empresa, una idea para generar utilidades, ¿ya? Y el derecho de sociedades está vinculado, pues, qué duda cabe, a la innovación. O sea, ejemplo típico de innovación en las empresas, el tema de las vacunas. No me negarán ustedes que independientemente de lo que podamos pensar al respecto, en nuestra vida, pues las vacunas contra el COVID son ahorita uno de los bienes más preciados. Entonces, los laboratorios que están constituidos bajo formas societarias, empresariales, pues han invertido dinero, ¿no? Han invertido tiempo, conocimientos por parte de sus trabajadores, científicos, para crear la vacuna. Y al final, después de un año, pues esta vacuna está lista y se está aplicando a la población del mundo. Entonces, fíjense ustedes, eso es una innovación, ¿no? Otro ejemplo, ustedes han escuchado las famosas startups, ¿no? Las famosas startups son ideas de negocio que se constituyen como una sociedad comercial, por ejemplo, y que tienen como característica llevar a cabo actividades, ¿no?, de manera masificada, ventas masificadas, comercio masificado, ¿no?, con el fin de crecer en tamaño económico grande y, pues, internacionalizarse y ser conocidos, ¿no? Por ejemplo, un caso de startup, por ejemplo, pueden ser todas estas empresas por aplicativos, por ejemplo, que ustedes observan, ¿ya? Entonces, eso es asociado a la innovación. Entonces, el derecho de sociedades, a través de sus normas, tiene que tener esa capacidad de fomentar que las personas comiencen emprendimientos, inicien empresas y también lo hagan innovando. ¿Cómo es eso de la innovación? Muy facilito, ¿no? La innovación es que yo veo la manera de cómo vender más. La innovación es la forma como yo bajo mis costos de producción de mis productos y vendo más, ¿ya? Ahora, estos dos términos ustedes me dirán, pero Edison, la verdad que no están muy asociados al derecho, ¿no? Más asociados a empresa. Bueno, recuérdense, punto uno, hablar de sociedades siempre está ligado a economía.
Punto 2. Estos dos términos están implícitamente en las normas que lo que hacen es regular la constitución y funcionamiento de las sociedades comerciales. En una sociedad comercial que se constituye a través de un documento llamado estatuto, obviamente no está la idea del negocio, o sea, la idea de cómo voy a generar plata, pero sí está incluido precisamente, pues, cómo voy a funcionar como empresa, cómo va a estar configurado los órganos de gobierno, la labor de los accionistas, sus socios. ¿Para qué? Para que al final esa sociedad comercial, de esa manera, venda mejor, funcione mejor, trabaje mejor y obviamente sea exitosa. Pero también el derecho societario nos habla de que está asociado a la financiación de empresas. Y hablar de financiación de empresas, muchachos, es hablar precisamente de que eh, cuando uno constituye una sociedad comercial, ¿no? Las sociedades comerciales, pues, llevan a cabo una actividad eminentemente lucrativa, ¿ya? Y esta actividad lucrativa lo que nos dice es que en muchos casos necesita dinero para seguir vendiendo, para seguir mejorando el negocio, ¿no? Por ejemplo, si me voy a dedicar a vender este, comida, no voy a tener mi restaurante, pues voy a necesitar capital pues, para tener el restaurante. Y si soy exitoso, voy a necesitar capital para poder ampliar mis agencias de atención, ¿no? Entonces, de alguna manera, se dice que el derecho a sociedades también va a brindar medios para que las sociedades que crezcan y que sean exitosas se financien sin necesidad de ir al sistema financiero. Ustedes, por ejemplo, van a ver, ¿no? Ventas de acciones, van a ver reorganización de sociedades, van a ver emisión de obligaciones, ¿ya? Que son mecanismos en los cuales se, se genera ingresos para la sociedad comercial, ¿no? Un ejemplo puede ser cuando una empresa, una sociedad anónima necesita agenciarse de financiamiento para extender su negocio. Bueno, pues ¿qué hace? Emite nuevas acciones, hace un aumento de capital, lo vende y con la venta de esas acciones lleva a cabo dicha actividad económica, ¿no? Para expandirse en el mercado. Entonces, esas herramientas tiene que dar el derecho de sociedades. Tiene que ser una herramienta en la cual las personas que tienen su sociedad anónima o cualquier sociedad comercial puedan tener la posibilidad de agenciarse de ingresos sin necesidad de ir al sistema bancario. Y otro punto es que eh, el derecho societario está vinculado a lo que es el desarrollo del mercado de capitales, que duda cabe. Independientemente de los mecanismos internos que tiene una empresa para agenciarse de ingresos, pues estas pueden acudir a empresas financieras, bancarias, para obtener financiamiento. Ustedes habrán visto que es muy común que hay comerciales, ¿no? Donde diversas cajas municipales, diversos bancos lanzan propaganda dirigida exclusivamente a los emprendedores, ¿no? A los pequeños y microempresarios, ¿no? ¿Y por qué? Porque claro, esos son los principales clientes, ¿no? Que generan ganancias o que son la razón de ser de estos bancos, ¿no? De estas entidades del sistema financiero. Entonces, es importante que ustedes vean que el derecho a sociedades también está asociado a el desarrollo o al crecimiento del mercado de capitales. De hecho, el derecho de sociedades es base para comprender el derecho bancario, el derecho de mercado de valores, por ejemplo. Es muy básico, ¿no? Y esto porque nos ayuda mucho a ver cómo, ¿ya? Una sociedad comercial puede generar u obtener financiamiento ya de tipo externo. Y bueno, otro punto a tener presente es que el derecho de societario está vinculado a lo que es el crecimiento económico, ¿no? El crecimiento económico, que duda cabe, es que cuando una empresa crece, vende más, contrata más trabajadores, contrata más proveedores, compra más maquinaria, ¿no? Se expande a otros sitios del Perú, también a nivel del mundo. Entonces, una empresa contribuye muchísimo pues, al crecimiento económico de un país, porque al contratar trabajadores, maquinarias, pagar impuestos, está contribuyendo al crecimiento del mercado, al crecimiento económico y también a la labor del Estado, ¿no? Hoy en día que estamos en un tema un poquito complicado por el marco
político, económico en el que nos encontramos. O sea, es importante que sepamos pues, que las empresas son una de las principales fuentes generadoras de ingresos para el Estado, ¿no? Si una empresa se va o cierra actividades, no solamente afecta a los trabajadores, también afecta al Estado e indirectamente a la sociedad, porque si una empresa cierra, no hay impuestos. Si no hay impuestos, ¿el Estado con qué hace su labor? Por un tiempo el Estado podrá financiarse, prestarse dinero, pero va a llegar un momento en el cual no va a poder hacer así, ¿no? Y ahí van a comenzar los problemas. Entonces aquí eh, hay que tener presente que siempre es importante, al hablar de derechos de sociedades, el principal rol que tiene también una sociedad comercial que hace y que es empresa. Vamos a ver, creo que... Ah, ah, ya. Los fines del derecho de sociedades van a ser dos, ¿no? Primero, facilitar la constitución y puesta en funcionamiento de las sociedades comerciales con un fin netamente de lucro, ¿no? Para eso, la ley general de sociedades debe contar pues con eficaces tipos de sociedades. Nosotros en el Perú tenemos en la ley general de sociedades a la sociedad anónima, que es nuestro principal instrumento societario importante. Luego tenemos a la sociedad comercial de responsabilidad limitada, ¿ya? Luego tenemos ya las variantes de la sociedad anónima, como la sociedad anónima cerrada, por ejemplo, ¿no? Y la sociedad anónima abierta, ¿no? Entonces, es importante que el derecho de sociedades genere un adecuado marco legal para ir incluyendo estos tipos societarios, ¿no? En el Perú, en un inicio, tenía más importancia, si vemos la historia, tenía más importancia pues las sociedades comerciales de responsabilidad limitada, ¿no? Por ejemplo, la sociedad colectiva, ¿no? La sociedad en comandita. Pero a la actualidad ha habido un cambio, ¿no? Y ha habido un cambio porque hoy en día los socios quieren tener responsabilidad cero cuando invierten su capital en una sociedad anónima, entonces, en una sociedad comercial. Entonces, ¿cuál es el tipo de sociedad que se ha generado? Bueno, pues la sociedad anónima, ¿no? Hoy en día también ustedes habrán escuchado de las famosas sociedades por acciones simplificadas cerradas, ¿no? Por ejemplo, ese tipo de sociedad comercial, la famosa SACS, que ha empezado ya a funcionar, pues nos ha generado un problema, porque su esencia, por ejemplo, en Colombia, ¿no? En Chile, en Ecuador, pues nos ha mostrado que tiene diversos cambios muy radicales a diferencia de nuestra sociedad anónima. Por ejemplo, ustedes van a ver que en sociedad anónima el objeto social tiene que ser delimitado, ¿no? En tanto que en una sociedad por acciones simplificada, hoy en día que en Colombia, pues el objeto es ilimitado, ¿no? Otro ejemplo, en una sociedad anónima del Perú, ¿ya? O en una sociedad por acciones cerradas simplificada de Perú, vamos a ver pues que el número de socios para constituir se requiere que sean 2 personas, ¿ya? Incluso en la SACS tiene que ser natural, ¿ya? Pero ¿qué sucede? Por ejemplo, en Chile, la sociedad por acciones, la sociedad por acciones, la SAS, te permite que pueda ser constituida por una sola persona. Y puede ser persona natural y persona jurídica. Entonces, fíjense ustedes que esos aspectos que vamos viendo que suceden en el derecho societario comparado, pues eso hay que ver y escoger pues, sus manifestaciones legales y ver cuál de ellas pueden ser utilizadas para enriquecer el funcionamiento de nuestros tipos societarios. Porque al final lo que se busca es que los tipos societarios sean efectivos para los deseos de quienes quieren hacer empresa en el Perú. Otro punto como fin del derecho societario será pues reglamentar el funcionamiento. Qué duda cabe que cuando uno revisa la ley general de sociedades ve pues cuáles las normas que regulan una junta general de accionistas, un directorio, una gerencia, ¿no? También pues cómo se adquiere una acción, cómo funciona la elección de un director, ¿no? Qué se requiere pues para aprobar las decisiones en junta, qué cosas se requiere para impugnar un acuerdo en junta. Entonces, fíjense que todo eso ya está vinculado a los fines del derecho societario y que buscan, pues, evidentemente, que las sociedades comerciales funcionen adecuadamente, ¿no? Y otro fin del derecho societario es que las sociedades comerciales, como sociedades, como empresas lucrativas, generen eso, lucro, ¿ya? Y aquí hay que ser claro
señores oyentes, televidentes, porque una empresa no puede ser vista como una entidad no lucrativa, ¿no? Quien constituye una empresa o quien invierte en una empresa lo hace por un lucro, ¿no? Como dicen los chicos de economía, por un retorno, ¿ya? Y es más, muchos de nosotros, cuando pone su dinero en el banco, pues lo que está esperando es que el banco, después de un mes, 2 meses, le genere intereses, ¿no? Entonces, la esencia de toda empresa es que genere lucro. El derecho de sociedades, cuando reglamenta el funcionamiento de las sociedades comerciales, también les da las herramientas para que generen lucro, ¿no? A través de reglamentar el funcionamiento de los órganos de gobierno, de venta de acciones, cambio de accionistas, reorganización societaria. O sea, el lucro no está mal. El problema es cuando ya se hace de manera ilegal, ¿ya? Eso hay que tenerlo presente porque una empresa tiene, o como toda sociedad comercial, que generar beneficios tanto económicos como no económicos, ¿no? Y los no económicos, que duda está, aparte del lucro económico, está pues el crecimiento de los profesionales, los trabajadores, la inversión en determinadas zonas geográficas donde las sociedades comerciales se establezcan, ¿no? Incluso también pago de tributos al Estado, ¿no? Ahora muchos me dirán, pero Edison, eso no se cumple en la práctica. Bueno, pues hay muchísimos motivos por los cuales no se cumple en la práctica, ¿no? El primero de ellos es que el Estado a veces no hace una adecuada fiscalización, pero eso ya no es culpa de la sociedad comercial, es culpa ya del ámbito de la gestión pública. Otro punto a tener presente como fin del derecho societario será pues reducir los conflictos entre los integrantes de la sociedad. Aquí ya lo habíamos dicho, ¿no? Las sociedades comerciales, qué duda cabe, para que funcionen eficazmente tienen pues que asegurarse, ¿no? que haya una correcta coordinación, un correcto trabajo para que sean exitosos, ¿no? Ustedes escucharán o habrán escuchado, por ejemplo, casos de éxito empresarial, ¿no? Por ejemplo, los dueños de una empresa famosa de gaseosas que se generó en Perú, ¿no? Un empresario, bueno, una sociedad comercial exitosa también que le hizo competencia a una transnacional hasta que fue adquirida. Pero también hay otros negocios, ¿no? Por ejemplo, una sociedad comercial que vende artefactos en la zona céntrica de Lima por muchos años, ¿no? Hay un negocio de restaurantes muy, muy, muy reconocido, otro que lo gestiona un famoso chef. O sea, al final se dice, ¿no? Que las sociedades comerciales que son gestionadas adecuadamente, ¿ya? Es porque tienen administradores exitosos en el sentido de que son buenos gestionando. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el derecho? A través del derecho societario, cerciorarse de que hayan correctas normas que regulen esta relación, ¿no? De trabajo, de coordinación entre los socios de una sociedad comercial, entre sus administradores. Para eso, ustedes van a escuchar en las siguientes sesiones los términos famosos como los estatutos, por ejemplo, ¿no? Los estatutos son que duda cabe, pues una herramienta estatutaria, pero una herramienta societaria en la cual se establece cómo va a ser el funcionamiento de la sociedad comercial. También como complemento tenemos la ley general de sociedades, ¿no? Que nos va a decir de manera imperativa cuáles son precisamente los derechos, las obligaciones, tanto de los socios y también em, de los terceros, ¿no? Me estaba olvidando, los terceros también, ¿no? Que son los acreedores, ¿ya? En el Perú, vamos a ver que el derecho de sociedades siempre reglamenta estos conflictos, ¿no? Que pueden darse entre socios y administradores, entre los mismos administradores o entre los tres, ¿no? Incluso como complemento al derecho de sociedades existe el gobierno corporativo, que lo que hace es dar normas o facilitar normas propias en la sociedad comercial para que puedan cumplir este fin, ¿no? De que pues trabajen en armonía y en eficacia. Bueno, pues ahora, el derecho de sociedades tiene como fin que una empresa o una sociedad comercial funcione eficazmente, pero de acuerdo a su mercado, ¿ya? O sea, siempre ustedes han escuchado de que en una empresa, ¿no? O, por ejemplo, las personas, ¿no?
Se dice que la mentalidad de Lima es diferente a la mentalidad de Cusco, o a la mentalidad de Abancay, o a la mentalidad de Piura, ¿no? ¿Por qué? Porque las personas pues tienen diferentes mentalidades, diferentes formas de ver la vida, qué duda cabe. Entonces, igual en el terreno empresarial, ¿ya? El mercado peruano es diferente, o sea, nuestro mercado es diferente al mercado chileno, al mercado colombiano, o al de Estados Unidos, al de la Unión Europea, al de francés o al de Singapur. O sea, son totalmente diferentes. Hay conceptos en común, que ya veremos luego, pero en esencia se dice pues que el mercado es diferente. ¿En qué sentido? En el Perú, por ejemplo, nuestro mercado local se caracteriza porque las empresas que existen en la práctica son empresas familiares. ¿Qué implica familiares? Bueno, pues son empresas que están conformadas por un número pequeño, ¿no?, de socios, ¿ya? Y la mayoría de estos son familia. Eso se aplica también en las empresas pequeñas, medianas y en las grandes también. Solo que ahí sí hay un poco más de accionistas, ¿no? Entonces, nuestro mercado se dice pues que es concentrado por eso. Pero también se dice que es concentrado porque muchas de estas familias o muchas empresas transnacionales tienen concentrado eh, actividades en sus manos. Por ejemplo, ustedes habrán escuchado que hay una famosa cadena de farmacias que tiene copado, ¿no?, junto con otra, todo lo que es el negocio de la medicina o de la venta de productos farmacéuticos, ¿no? Bueno, en mayoría, por decirlo así, ¿ya? O también es conocido el caso de empresas de retail, ¿no? Que conocemos que obviamente tienen pues concentrado en sus manos, ¿no?, el negocio de venta de ropa, de artefactos a través de los supermercados. Entonces, eso se llama justamente que nuestro mercado tiene esa connotación. Entonces, como nuestro mercado tiene esa connotación, el derecho de sociedades tiene que tomar esa situación y fortalecer determinados mecanismos para proteger a quienes se verían perjudicados por esta situación. En el Perú, quienes se ve perjudicados siempre es el accionista minoritario. Ya eso tenganlo presente. El accionista minoritario en el Perú siempre se ve perjudicado porque es parte pues de una sociedad comercial donde hay socios mayoritarios que no le dejan participar, que no le dejan tomar decisiones. Entonces, el derecho a sociedades está para eso, ¿no? Para que los socios minoritarios defiendan sus intereses, sus derechos. Ya ustedes cuando vean, por ejemplo, junta de accionistas van a ver el derecho de suscripción preferente, el derecho de adquisición preferente, van a observar también lo que sería el dividendo obligatorio, que son parte, que duda cabe, son parte ya de lo que es la defensa de los intereses de los accionistas o socios minoritarios, ¿ya? Entonces, siempre que ustedes en el Perú escuchen hablar del socio minoritario, es que es la realidad de nuestro mercado. Y dicho esto, pues también podemos considerar algunos aspectos adicionales que hay que tener presentes sobre el derecho societario. Como fin, el primero de ellos es el régimen contable societario. Aquí, señores, cuando escuchen a los expositores que abordarán el tema de estados financieros, tienen que tener presente porque los estados financieros son o cumplen un rol muy importante. El primero de ellos es que es un mecanismo de transparencia. O sea, yo sé cuando veo los estados financieros o los resultados económicos durante un año de una empresa, yo sé pues qué tanto ha trabajado, si ha trabajado bien, ¿no? También ver los estados financieros le permite pues a una entidad financiera otorgar más crédito a una empresa para que siga haciendo su actividad, siga expandiéndola, o también protege terceros. ¿En qué sentido? Porque un acreedor, ¿no?, los acreedores que prestan dinero o dan crédito, ya sea laboral, ya sea comercial, ya sea financiero, pues mientras mejor sepan que la empresa a la que le prestaron ese dinero, ese crédito, está bien, marcha bien, pues van a estar contentos, ¿no? Otro punto a tener en cuenta es el tema del enforcement, ¿ya? El enforcement es el cumplimiento de las normas. Aquí esto está asociado, por ejemplo, al tema informal. Se dice que nuestro derecho de societario, uno de los fines que hay que luchar es contra la informalidad empresarial, ¿no? Y eso nos llama pues a aplicar la idea del enforcement. El enforcement es
cómo tratamos de hacer cumplir las normas societarias. Ojo, no lo confundan con la idea del compliance. Compliance es una idea un poco más general que está involucrada pues a reducir riesgos o problemas de que a una empresa la puedan sancionar, ¿no? A nivel penal o a nivel administrativo. Ya. El enforcement está vinculado principalmente a hacer que una empresa cumpla sus propias reglas de la ley general de sociedades, ¿no? Sin necesidad que la controlen. ¿Ya? Entonces, ahí, mecanismos de enforcement que vamos a ver, pues, y que van a escuchar el caso de los convenios parasocietarios, ¿no? El convenio parasocietario, en el fondo, lo que busca es que los socios cumplan sus compromisos, cumplan, en esencia, su labor como socios. O si se comprometen a hacer una determinada operación, pues que lo cumplan, ¿no? Entonces, a eso se llama, por ejemplo, el self-enforcement, que implica pues que sin necesidad, porque que el Estado le obliga a una sociedad comercial a cumplir sus normas, esta lo haga voluntariamente, ¿ya? Entonces, eso hay que tener presente cuando hablemos del enforcement. Y bien, vamos a pasar, ¿no?, a los orígenes del derecho de sociedades. Ya con estas ideas, ya, y bueno, disculpando que nos hemos pasado un poquito hablando sobre los otros dos temas que creo que eran importantes, ahora vamos a tocar rápido nomás los orígenes del derecho societario, ¿ya? Bien, para empezar, a ustedes se les debe venir a la memoria este cuadrito, ¿no? Yo llevé en la universidad, pero también llevé en el colegio el curso de religión. Y el curso de religión te enseñan, obviamente, diversos pasajes de la Biblia, ¿no? Y este pasaje es muy conocido, ¿no? Ustedes se deben recordar. Es Jesús expulsando a los mercaderes del templo de Jerusalén, ¿no? Entonces ahí, eh, para mí, cuando me hablan de derecho mercantil, derecho societario, me recuerda este pasaje, ¿no? ¿Por qué? Porque Jesús agarra y los expulsa porque ve pues, que los mercaderes se estaban aprovechando, ¿no?, de la gente, ¿no? Y claro, en el fondo el mensaje es pues de que, oye, hay que separar la religión del comercio y no hay que aprovechar o utilizar la religión como un mecanismo de comercio, ¿no? Pero eso no elimina en esencia la necesidad pues del comercio, que es un poco lo que diríamos hoy día, ¿no? O sea, hoy día la actividad empresarial no tiene por qué ser mal vista por el hecho que algunos malos empresarios o empresas hayan cometido pues delitos, ¿no? Como por ejemplo, bueno, aquellas que están vinculadas al club de la construcción, ¿ya? O sea, ahí no tendría por qué darse, ¿no? O sea, es como una persona, las personas nos podemos equivocar, nos castigan, pero luego volvemos a comportarnos bien. O porque algunas personas se portaron mal, no todos somos así. Entonces, igual es en el caso empresarial. Y bueno, cuando hablamos de la historia, es un poco que ya en el pasaje bíblico, pues como ustedes observan, se va encontrando presente, ¿no?, el ámbito del mercader, que es el origen del derecho societario. Y aquí entra el tema del jus mercatorum, ¿ya? El jus mercatorum, qué duda cabe, era el derecho del mercader que se aplicaba justamente a regular, ¿no?, la figura de los mercaderes. Ustedes se recordarán, por ejemplo, a Marco Polo, ¿no? Marco Polo, pues qué duda cabe, era pues fue todo un personaje, ¿no?, que hacía la ruta, ¿no?, de la seda, ¿ya? Y compraba pues, productos de China y los vendían en Europa, ¿no? En Perú también teníamos algo parecido, ¿no? Ustedes se recordarán los famosos comerciantes que venían en los famosos galeones trayendo productos de España y que luego los vendían, ¿no?, a los indios o a los españoles que radicaban aquí en el Perú, ¿no? Entonces, esa legislación que reglamentaba la labor de estos mercaderes, de estos comerciantes que traían sus productos, pues generó el famoso derecho mercantil o el jus mercatorum, ¿no? Entonces, el derecho mercantil, precisamente, que duda cabe, pues tiene un origen medieval, como ustedes observarán, donde lo que se busca ya es la necesidad de reglamentar o legislar
la labor que hacen estos mercaderes, porque de alguna manera, pues, no todos hacen una labor, por decirlo así, adecuada, ¿no? Entonces, ya a través del derecho mercantil se fue generando precisamente la reglamentación necesaria para regular la labor de los mercaderes, ¿no? Por ejemplo, eh, ustedes se acordarán, o hay un pasaje conocido, ¿no? De la famosa Compañía de Indias, por ejemplo. La Compañía de Indias, ¿qué es lo que hacía? Era un tipo de empresa, ¿ya? Que agrupaba inversiones, ¿no? Y con esas, que bueno, que se materializaban pues a través de dinero, ¿no? Y que se destinaba pues a comprar barcos o a alquilarlos, ¿ya? Y que con esos barcos se iban a lugares exóticos a comprar productos, ¿no? Por ejemplo, no sé, pues seda de China, ¿no? No sé, pues a niveles exóticos de, por ejemplo, de la Amazonía, ¿ya? Entonces, el galeón o el barco regresaba a Europa y llevando esas mercancías, ¿no? Entonces, bueno, se vendían y las ganancias pues se daban a las personas que habían aportado su dinero o ese capital. Pero ustedes saben, ¿no? En el mar habían piratas, entonces había muchas veces barcos que eran asaltados por los piratas y obviamente pues se quedaban con las riquezas, ¿no? Entonces, los que habían invertido su dinero en este tipo de empresas, o sea, de compañía de Indias, corrían el riesgo de que lo pierdan, ¿no? Entonces, si por ahí, pues, yo había invertido en un barco que iba a traer mercaderías de México y de Perú, y lo asaltaban a medio mar por los piratas, pues perdía toda mi inversión. Pero si no lo asaltaban y llegaba y vendía los productos, pues estaba todo bien, ¿no? Entonces, esto vamos a mostrar o les muestro porque el derecho societario también involucra que las sociedades comerciales laboran desde una labor de riesgo o que las sociedades comerciales realizan actividades económicas de riesgo, ¿ya? El riesgo ya data precisamente desde el jus mercatorum. ¿Por qué? Porque siempre había la posibilidad de que no te fue un negocio, una actividad empresarial no te fuera bien, ¿no? Entonces, como tal, lamentablemente tenías que, si te iba bien, perfecto, y si te iba mal, perdías todo, o incluso tenías que pagar a los acreedores, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que hay que tener presente sobre el jus mercatorum, sobre los antecedentes del derecho mercantil, ¿no? Y bueno, vamos a encontrar los antecedentes del jus mercatorum, ¿no? Por ejemplo, en España, en Francia, en Inglaterra, Estados Unidos, ¿no? Que en síntesis lo que nos hablan es cómo reglamentamos la labor de aquellas personas que realizan actividades comerciales. En un inicio, estas actividades las hacían a nombre de personas. El segundo punto ya lo empezaron a hacer a nivel de personas jurídicas, ¿ya? Ustedes se recordarán que ya la persona jurídica existe desde el derecho romano, ¿no? Entonces, ya cuando lo trasladamos al ámbito mercantil, pues había mercaderes que constituían una persona jurídica, que es aquella que llevaba a cabo la actividad empresarial riesgosa, ¿ya? Y es más, estas personas jurídicas, ¿no? Asumían la responsabilidad si es que algo iba mal, ¿ya? Entonces, claro, de ahí nace el tema de la responsabilidad limitada, que es un poco hoy en día la fuente, ¿no? De la razón de ser de la mayoría de sociedades comerciales, en especial la sociedad anónima. Bien, ahí tienen como referencia, ¿no? A Marco Polo, que es justamente un mercader. Aquí tienen una fotografía precisamente de la Compañía de Indias holandesas, que es básicamente este tipo de persona jurídica que se constituyó, ¿no? Para llevar a cabo actividades riesgosas en beneficio de sus socios, que eran los que ponían el capital, ¿no? Que es un poco el precursor de lo que veríamos ahora, pues, como la famosa sociedad anónima, ¿no? Muy bien, y ya para terminar, van a disculpar, eh, quiero un poco hablar sobre el derecho societario comparado. No sé cómo estamos de tiempo, Henry y Osiris, ¿me pueden comentar, por favor? Doctor, lo que usted desee, no hay ningún problema. Perfecto, entonces vamos a acabar, les ruego unos 10 minutos, vamos a acabar un poco hablando sobre el derecho societario comparado.
¿Y por qué quiero hablar del derecho societario comparado? Porque es muy bueno hablar sobre el jus mercatorum, que es el pasado, pero también es bueno hablar sobre el presente y sobre lo que nos rodea en el mundo, ¿no? Entonces, en el derecho societario comparado, siempre es bueno que nosotros observemos qué pasa en otros países por varios motivos, ¿ah? El primero de ellos es porque eh, para quienes practicamos el derecho de sociedades, siempre es bueno saber que existen otros mecanismos de funcionamiento de las sociedades comerciales en otros países, porque luego podemos proponer su aplicación en el Perú. Otro es también que cuando en la práctica ustedes puedan tener o yo podamos tener clientes de otros países que vengan, que deseen invertir en el Perú y vengan de una determinada, o sean y sean de una determinada sociedad comercial, pues ya sabemos más o menos, ¿no? ¿De qué trata su sociedad comercial? ¿Ya? Entonces es importante que sepamos que el derecho de sociedades en general es muy similar al derecho societario peruano que van a estudiar en estas primeras semanas, ¿no? En las semanas que vienen, ¿ya? Solo que tiene algunos cambios y es bueno siempre precisarlos. Por ejemplo, vamos a tocar un poco el derecho societario de Francia. En Francia, básicamente, se sigue la misma lógica que en el Perú. Existen sociedades comerciales de responsabilidad limitada y limitada. Principalmente en Francia existen y existe el interés por hacer uso de la sociedad de responsabilidad limitada, en especial la sociedad anónima, pero también existe la sociedad por acciones simplificada. ¿Ya? La sociedad por acciones simplificada es un poco lo que les decía, ¿no? Es un tipo de sociedad hoy en día que es el más moderno, que implica que se pueda cambiar de objeto social, de que pueda tener desde un socio para su constitución, ¿no? Y cosas así. Ahora, hay un punto que me gustaría siempre destacar. En el derecho comparado, por ejemplo, en el derecho francés, vamos a ver que los órganos de gobierno se diferencian del Perú. ¿Por qué? Porque en el derecho societario comparado, por ejemplo, en Francia, vamos a ver que sus órganos de gobierno pueden ser dos o tres. ¿Cuáles van a ser? La Junta de Accionistas, el Consejo de Administración y el Consejo de Supervisión. En el derecho comparado se utiliza y se considera el Consejo de Supervisión, cosa que en el Perú no lo hay. En el Perú solo tenemos tres, que es la Junta de Accionistas, el directorio y la gerencia. Pero tanto la gerencia como el directorio pertenecen a la administración. Es como que habláramos de dos órganos de gobierno nomás. En el derecho comparado veremos que existe el Consejo de Supervisión. ¿Y por qué es importante el Consejo de Supervisión? Es para supervisar, como dice su nombre, la labor de quienes son parte de la administración de la empresa y también chequea cómo va trabajando la junta de accionistas, ¿no? ¿Y por qué? Porque lo que se busca es que las empresas se gestionen eficazmente. Entonces, en nuestro país, por ejemplo, no hay consejos de supervisión. Otro punto, en el derecho societario francés, por ejemplo, se pide un mínimo de integrantes, que son 7. En el Perú, por ejemplo, se piden 2, ¿no? Otro punto interesante a destacar del derecho comparado es el caso del capital. En el Perú, por ejemplo, ustedes van a ver que no se necesita capital. En Francia sí se necesita un capital mínimo de 37.000 euros para crear una sociedad anónima o de repente también una sociedad por acciones simplificada. En Inglaterra, por ejemplo, ¿no? Vamos a ver que las sociedades comerciales, en especial la sociedad de responsabilidad limitada, que sería la sociedad anónima en el Perú, pues se puede constituir por personas naturales, personas jurídicas. Tiene dos órganos de gobierno, la Junta de Accionistas y la Junta de Administración. Ahora ustedes miran, Edison, ¿y dónde está el gerente en el equivalente de Inglaterra? ¿No? Bueno, el gerente es parte del Consejo de Administración. Depende del Consejo de Administración, ¿no? En tanto que en el Perú, el gerente es un órgano autónomo, por ejemplo, del directorio. Obviamente el directorio lo supervisa, pero el gerente tiene una autonomía, ¿no? Cosa que no sucede en el derecho comparado, en especial el inglés. Ahora, en Inglaterra van a ver que existen sociedades muy parecidas a la nuestra, ¿no? Por ejemplo, ellos hablan de compañías, ¿no? Compañías limitadas por acciones, compañías, y de estas hay compañías públicas y privadas. Y aquí siempre quiero hacer una acotación, que cuando ustedes revisen derecho societario comparado
y escuchen el término que es una compañía pública, no necesariamente es una compañía de propiedad del Estado, ¿ya? Es una compañía que cotiza en bolsa o que puede ser adquirida por cualquier público, por cualquier persona de la sociedad, ¿ya? Es privada, pero puede ser fácilmente adquirida por personas, ¿no? Sin problema alguno, ¿ya? Por ejemplo, son aquellas que cotizan en bolsa, por ejemplo, ¿no? Y obviamente existen las compañías privadas, ¿ya? Hay un tipo de sociedad que a mí me llamó la atención, que son las compañías limitadas bajo garantía, ¿no? Que son aquellas que se han constituido precisamente bajo garantía en caso pues que hubiera algún tipo de desastre o de desorden, ¿no? Pero para que funcione con este tipo de garantía tiene que haber una constitución desde un inicio, ¿no? Bueno, luego existen las compañías ilimitadas y, y los partnership. Por ejemplo, los partnership es lo que nosotros veríamos aquí en lo que serían, por ejemplo, los famosos consorcios, ¿no? Es un equivalente muy parecido, ¿no? Entonces, estos son los tipos de sociedades que existen en Inglaterra. Cosas a destacar del derecho societario inglés que nos puedan servir para el Perú. Bueno, que en Inglaterra el gerente es dependiente del Consejo de Administración. También podemos ver de que aquí en Inglaterra existe lo que son también igual, la misma configuración, compañías limitadas e ilimitadas, no hay ningún problema, pero lo que sí me llama la atención es que existan las European Economic and Interest Groupings, que son básicamente grupos de interés económicos, ¿no? ¿Y esto qué cosa es? Básicamente son entidades sin fines de lucro, pero que realizan labores compañías, ¿no? Es como que en el Perú una asociación diera un servicio a una, a una sociedad anónima. Entonces, en Inglaterra y en muchos lugares de Europa ya han regulado esa situación, ¿no? ¿Por qué? Porque las entidades sin fines de lucro hoy en día pues pueden llevar a cabo actividades lucrativas para mantener su razón social, ¿no? Entonces es importante que igual en el Perú haya un marco legal que regule precisamente también esta situación de estas entidades sin fines de lucro, como las asociaciones o fundaciones, ¿no? Que muchas de ellas pues tienen la connotación de ONGs y que reciben financiamiento, pero para llevar a cabo actividades lucrativas, ¿no? O que para su labor principal necesitan llevar a cabo actividades lucrativas. Entonces todavía eso queda pendiente de llevar a cabo en el Perú. En Alemania, quería un poco comentarles, existe bastante lo que es el derecho societario alemán, que se rige bastante en lo que es la existencia de sociedades comerciales de representación limitada e ilimitada, ¿no? Hay sociedades que cotizan en bolsa, otras que no, ¿ya? Pero un tema que me gustaría resaltar, de hecho son dos, ¿no? El primero es de que hay representación de empleados, ¿ya? En sus órganos de gobierno, por ejemplo. ¿No? Esto es algo que en Perú sonaría raro, ¿verdad? Pero en Alemania no. En Alemania se entiende que la ley permite que un tercio, ¿no? de los espacios, de los asientos del Consejo de Supervisión tengan representación o estén llenados, pues, por trabajadores, ¿ya? O sea, los representantes de los trabajadores tienen participación en un Consejo de Supervisión que junto con el Consejo de Administración y la Junta de Accionistas constituyen pues los órganos de gobierno de una sociedad comercial en Alemania, ¿no? Entonces, fíjense ustedes que en nuestro país, si habláramos pues de esta situación sería un poco extraña, ¿no? Pero bueno, ahí implicaría un poco estudiar mejor el tema, pero yo creo que no debería haber ningún problema y que más bien el derecho a sociedades de Perú debería incluir o una regulación al respecto, ¿no? Yo creo que hay muchas empresas en el Perú que estarían ansiosas o interesadas en incorporar a sus trabajadores en un órgano de gobierno. Eso queda al debate, si puede ser en el directorio o se crea otro órgano de gobierno como un órgano de supervisión. Pero bueno, hoy en día, de más está descartar esta idea. Y otro punto del derecho societario alemán es de que el capital mínimo para que se constituya una sociedad comercial en Alemania es $50.000, ¿no? 50.000 euros, ¿no? Esto es principalmente para las sociedades sociedades anónimas, ¿no? Obviamente hay otros tipos societarios que están destinados pues, para pequeños micronegocios.
¿no? Muy bien. Bueno, eso es lo más importante. Hay otro tipo societario que es la compañía de responsabilidad limitada, también que es un poco más pequeño que la compañía que la compañía que cotiza en bolsa, ¿no? Ya con esto vamos acabando. Tenemos el derecho societario italiano, donde lo que podemos rescatar es que se exige un capital mínimo para el funcionamiento de una sociedad comercial. Igual, está conformado por dos órganos de gobierno, junta de accionistas y también sociedad, perdón, consejo de administración, ¿no? Su constitución puede ser hecha por persona natural o jurídica, su registro mercantil es obligatorio, pero bueno, lo que podemos destacar aquí del derecho italiano es la exigencia de un capital mínimo. Y bueno, ya para terminar, solamente mencionarles el derecho societario en los Estados Unidos. Recuérdense una cosita, y es que aquí escucharemos siempre del Estatuto de Delaware. En el Estatuto de Delaware hablaremos exclusivamente después de que el Estado de Delaware tiene su propia legislación estatal, ¿no? Y ahí se constituyen la mayoría de las sociedades comerciales en Estados Unidos, ¿no? Siempre escucharán ustedes de Delaware como parte de Estados Unidos. ¿Y esto por qué? Porque en nuestro país, ¿no? Nosotros tenemos mucha influencia del derecho societario estadounidense, pero no es derecho societario estadounidense, sino es el derecho societario del estado de Delaware, ¿ya? Eso hay que hacer la precisión. ¿Y por qué? Porque en Delaware se han generado las normas para constitución de sociedades comerciales que tienen básicamente libertad de constitución, de funcionamiento, cosa que los estatutos societarios de otros estados estadounidenses no permiten. Ya hablaremos en otra ocasión al respecto, pero es muy curioso ello. Bueno, y los tipos de sociedades que existen, solamente para referencia, son las corporaciones, los famosos corporate, que son la corporación C, que es básicamente para las empresas tipo sociedad anónima cerrada, y la corporación S son para las empresas que en el equivalente peruano serían las sociedades anónimas abiertas, ¿no? Y tenemos siempre la Limited Liability Company, que es un equivalente a lo que sería la sociedad comercial de responsabilidad limitada. Y bueno, en el caso de la Unión Europea en general, existe una sociedad comercial europea, que aquí también veremos de que esta tiene una preeminencia a nivel de todo el espacio de la Unión Europea. ¿Esto qué cosa implica? Que yo puedo crear una empresa, ¿no? No sé, pues Edison Tabra, sociedad comercial europea, y que la puedo crear en España, pero que puede funcionar en Noruega, en Suecia, en Portugal, en cualquier espacio de la comunidad europea, ¿no? Es algo interesante, en nuestro país existe un equivalente que se llama la empresa andina, que en teoría es fruto de la comunidad andina, en la cual se permite a través de este tipo empresarial que se pueda crear empresa en cualquiera de los países de la Unión, de la comunidad andina, pero el problema está que lamentablemente pues nuestra legislación es diferente y no es tan estable, ¿no? Entonces, por eso, y aporta que tampoco hay incentivos para hacerlo, ¿no? Pero bueno, se lo comento porque a propósito del derecho societario europeo. Bien, y en nuestro caso, ya ustedes lo verán en las siguientes sesiones, pues tenemos, ¿no? Principio, todavía queda pendiente ello, que es cómo encajamos la parte de sociedades con la parte de insolvencia. Ojo, cuando hablo de insolvencia, no estoy hablando de concursal, sino la situación cuando la empresa está en problemas económicos y ahí se busca qué mecanismo legal se les puede facilitar. Obviamente una salida es concursal, pero hay otras salidas, llámese pues como la negociación o el arbitraje, que pueden ser salidas también interesantes de analizar. Y bueno, para terminar, y agradeciendo siempre a los chicos de Biloyer por su deferencia, pues, en invitarme, pues mencionar, ¿no? Que el derecho societario es para empresa y no únicamente de grandes empresas. Hemos visto pues, que su fin es promover el emprendedurismo, la innovación, el financiamiento. Luego también es que busca generar riqueza material e inmaterial, que duda cabe, hoy en día ya es no solamente pues ingreso en dinero, sino también en crecimiento tanto para los empleados como para los proveedores y para el Estado.
¿no? Y también es que el derecho societario comparado, como ustedes han observado ahorita en grandes rasgos, es de que nos muestra que a nivel comparado existen sociedades comerciales muy parecidas a las nuestras, con algunas diferencias, tales como en Alemania, como en Italia, ¿no? Y también como en Estados Unidos, ¿no? Y bueno, pues como un último punto que ya quedará pendiente de hablar en otra ocasión, queda lo que es la modernización del derecho de sociedades, ¿no? ¿Y en qué cosa implica la modernización del derecho de sociedades? Es decir, ¿qué tipos societarios nuevos vamos a crear? En nuestro país tenemos una sociedad anónima que te permite tener un objeto social delimitado, ¿no? Tienes una sociedad anónima que te obliga a tener dos socios a más. Como un punto positivo, tienes una sociedad anónima que no te obliga a tener capital mínimo, como ustedes han visto en Europa, ¿ya? Pero y ahí entra justamente la discusión. ¿Eso es adecuado o incluimos más criterios, incluimos más ideas o de repente reformamos nuestra sociedad anónima y le imponemos un capital mínimo y en tanto que nuestra sociedad por acciones la hacemos más que todo para que cualquier persona pueda constituir y hacer uso de este tipo de societario sin necesidad de aportar capital? O sea, ya ahí un poco la discusión va a descansar, ¿no? En lo que vayamos encontrando. Y bueno, pues me alegro muchísimo por su presencia y les agradezco bastante por todas las preguntas que me van a hacer. Y bueno, quedo ahí a la expectativa de responderlos y bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, estimado doctor, por desarrollar el presente tema. Bueno, la primera pregunta por parte de Alexander Waiwa nos comenta: doctor, buenas noches. En el derecho comparado de los países mencionados, ¿se puede constituir sociedades por acciones con un solo socio o unipersonal? Sí, sí existen, sí existen. Yo por el tema del tiempo no lo he tocado, pero sí existen, ¿no? Sí existen, exactamente. Ahí, por ejemplo, en España existe la sociedad limitada en una empresa que te permite constituirla con un solo socio. En el ámbito de Sudamérica tienes la sociedad por acciones simplificada que te permite crear una sociedad comercial con un solo socio, ¿no? Y entonces, la pregunta, y eso un poco lo dejaba al debate, ¿no? En el Perú, ¿sería necesario tener una sociedad comercial con un solo socio o mantenemos con los dos? Yo personalmente pienso que debemos ya un poco pensar de que nuestras sociedades comerciales hoy en día pueden constituirse con un solo socio, ¿no? Otro punto también a tener presente es que en una sociedad anónima tú puedes tener de socios a, a una persona natural o una persona jurídica, pero por ejemplo, hay legislaciones donde solo te piden que sea persona natural. En el caso de Perú, por ejemplo, la sociedad por acciones cerradas simplificada tiene que ser exclusivamente conformada por persona natural. Pero la pregunta es, oye, ¿por qué no podemos hacer que una sociedad por acciones cerradas simplificada pueda ser constituida por una persona jurídica? O sea, ¿cuál es el límite? ¿Cuál es la restricción? ¿No? En Colombia tú puedes crear una sociedad por acciones cerradas, perdón, en Colombia puedes crear una sociedad por acciones, ¿no? Con una persona jurídica, no hay ningún problema, ¿no? Y en Perú tenemos ese defecto, ¿no? Yo creo que todavía estamos pensando como si vamos a constituir una IRL, ¿no? En la IRL sí, pero a nivel societario todavía no encajamos mucho, ¿no? ¿Qué cosas podemos mejorar? Muchas gracias, doctor. Viene otra pregunta por parte de, un segundo, de Edu Aliaga. Nos comenta: en el caso de las EIRL, cuando caen en indeterminación por muerte del causante y es traspasada a sus herederos, estos tienen la posibilidad de transformarla en una sociedad comercial de responsabilidad limitada. ¿Esto Sí. es excluyente? Bueno, si por término de excluyente se entiende que luego yo no la puedo cambiar, no, porque la norma te obliga a que una IRL se transforme a sociedad comercial de responsabilidad limitada, pero luego los socios pueden transformarla a sociedad anónima. O sea, no hay una restricción que te diga, usted nunca podrá transformarla, ¿no? Ahora, otra posibilidad puede ser, si entendiendo el término de excluyente, ¿no? O sea, eh, el hecho de que yo tengo una IRL y los herederos, bueno, y los herederos la pasen a sociedad comercial de responsabilidad limitada, eso excluye a que
tenga que pasar a responsabilidad limitada a sociedad. No necesariamente, ¿no? Porque los herederos o los integrantes bueno, del título, o los que eran herederos del titular, pueden acordar, ¿no? Que una sola persona asuma la titularidad de la IRL. Entonces, no hay una obligación a que tengas que pasar a la sociedad comercial de responsabilidad limitada. Lo que la norma te dice ahí es de que si es que no hay acuerdo, o sea, o si es que luego de 4 años, si no me equivoco, no ha habido el nombramiento de un titular, pasarás a ser sociedad comercial de responsabilidad limitada o tendrás que optar por esa vía, ¿no? La norma lo que ha querido es principalmente que entre los titulares, perdón, entre los herederos del titular se pongan de acuerdo. Esto es como en copropiedad. Si aquí todos se ponen de acuerdo con que alguien asuma la propiedad de un bien, bien por él, ¿no? Y en la IRL es igual. Si los herederos del titular concuerdan con que una sola persona sea el titular, no hay ningún problema. No hay exclusión de que obligadamente tienes que tener una sociedad de tipo comercial de responsabilidad limitada. Gracias, doctor. Josué Gabriel nos comenta, ¿sería posible que una reforma en los tipos de sociedades para imponer límites de formación por capital sea benéfica y apoyaría la lucha contra la informalidad? Yo pienso que sí, pero no tanto lucharía contra la informalidad, sino contra la inflación de capital. O sea, ustedes saben que el capital es importante, ¿no? O sea, contar con capital es importante porque va a generar la posibilidad de que se puedan constituir sociedades comerciales y puedan hacer actividades. Y el capital es importante para eso. Entonces, muchas veces lo que puede haber es el riesgo de que se alteren o se inflen capitales y al final una sociedad que se esté constituyendo en registros con 10.000 soles de capital social, en el fondo esté constituyéndose con 100. Entonces, si la norma, y eso es una perspectiva que manejo, si imperativamente se obliga a que una sociedad deba constituirse con 30.000 soles y esto se acredita fehacientemente en dinero, o sea, va a quedar la sensación de que realmente esa sociedad va a contar con recursos para llevar a cabo la actividad empresarial a la que se ha involucrado, ¿no? Y aquí también nos evitamos temas que más adelante podrían generar un caso de sospecha, ¿no? De lavado de activos, ¿no? Y que eso también podría generar a la empresa, ¿no? Pero eso ya lo dejo a los penalistas porque nos puedan dar más detalles, ¿no? Algo más creo que iba a decir. No sé si hay otra pregunta más. Sí, doctor, hay un par para comentarle. Un segundo, por favor. ¿Cuál cree que serían los beneficios de permitir la constitución de sociedades por acciones con un solo accionista en el Perú? Bueno, transparentizas la realidad, ¿no? De repente a mi buen amigo Fabián le digo, ¿sabes qué, Fabián? Sé mi socio y Fabián solo da el nombre y un sol, ¿no? Y yo pongo el 99.9% del capital. Entonces, en realidad, ahí se rompe algo que ustedes llevarán en la siguiente sesión con lo que se conoce como el affectio societatis. El affectio societatis es el elemento que impulsa la famosa asociatividad. Cuando les salen de asociatividad en derechos de sociedades, no la confundan con la asociación que ven en civil, ¿ya? La asociatividad o el afecto societatis lo que se busca es que las personas aporten capital y lo lleven a cabo para realizar una actividad que les va a reportar un beneficio económico. Hoy en día también se dice que es un beneficio no económico, ¿no? Y esto también ayuda. ¿Por qué? Porque involucra a todos los que aportan capital. Por ejemplo, no es lo mismo a que si yo aporto 1.000.000 junto con Ronaldo para crear una empresa, no sé, pues de tiendas de ropa, ¿no? No es lo mismo que de repente solamente doy un sol y él pone el resto, ¿no? O sea, no es lo mismo. ¿Por qué? Porque en una te involucras y en la otra no te involucras, ¿no? Entonces, la esencia de una sociedad comercial es eso, promover la asociatividad entre los socios que aportan capital, ya sea en dinero o ya sea en bienes también, ¿no? Ahora, si en realidad hay una sola persona que tiene capital y tiene el conocimiento, el expertise, ¿por qué le tienes que obligar a que tenga que tener un socio? O sea, en el fondo lo que estás haciendo es buscar a alguien solamente de fachada, ¿no? Ahora, obviamente siempre habrán casos en los cuales sí buscas a un socio principalmente para que aporte algo, pero incluso en esos ya no será un fin esencial, sino será más que todo secundario, ¿no? Entonces,
mi recomendación, yo personalmente pienso que en el Perú la sociedad por acciones debería ser un tipo societario que permita que se constituya una sociedad comercial con un solo socio, creo yo. Y es más, eh, eh, recuérdense una cosita, el derecho de sociedades está al servicio de la persona, o sea, te debe dar supuestos justamente que se acomoden a lo que tú busques. En nuestro sistema, que ya lo verán en las siguientes sesiones, en nuestro sistema societario se da bajo la idea de lo que es la tipicidad societaria. ¿Qué implica esto? Que yo tengo que escoger en la ley general de sociedades los diversos tipos que hay y acomodar el que más me convenga, ¿no? A ver, ¿se me acomoda sociedad anónima? No. ¿Se me acomoda sociedad comercial responsabilidad limitada? No. ¿Se me acomoda la sociedad colectiva? No. O sea, yo igual tengo que adaptar cualquiera de estos tipos al que mejor me convenga. Pero el legislador, consciente de eso, debe también aportar nuevos tipos societarios que se acomoden a tu realidad actual. Entonces, si, por ejemplo, hoy en día yo considero que no necesito de un socio, más bien en vez de socio necesito tener trabajadores, entonces el legislador me debe aportar eso, ese tipo societario. Si no me lo aportas, no, normal. Entonces, dame la vía libre para que yo pueda constituir una sociedad de acuerdo a mi perspectiva, o sea, de acuerdo a lo que yo creo que puede funcionar mi sociedad. Y eso sería la tipicidad, cosa que en muchos países no se permite porque hay, digamos, muchos de ellos acomodan sus tipos societarios a las expectativas de las personas. Entonces, un poco para redondear la pregunta, la respuesta, perdón. Es importante que el legislador hoy en día ofrezca nuevos tipos societarios o mejore algunos existentes en nuestra Ley General de Sociedades o en sus leyes especiales. Gracias, doctor. ¿Las criptomonedas se pueden aportar a una sociedad para un aumento de capital o para una constitución? Si es Bueno, positivo, ¿cómo se valorizan? justo eso, yo decía entre mí, esa me van a preguntar seguramente al momento que estaba hablando. Ya, bueno, esa es una interesante pregunta. Fuera de bromas, eso es una buena pregunta porque las criptomonedas están ahorita pues de moda, ¿no? Y han adquirido un gran valor, ¿no? Son de hecho una fuente de inversión. Ya, entonces, para empezar, más que pensar si la criptomoneda puede ser un aporte para constituir sociedades, yo diría, la criptomoneda es un bien. Si es un bien, calza con lo que nuestra ley general de sociedad dice, aporte no dinerario, que sea un bien valorable en dinero. Entonces, con lo cual, una criptomoneda, desde mi perspectiva, ¿no? Ahí ya nos dirán algo los chicos de registrar, pero desde mi perspectiva, no tendría problemas en ser utilizada como un bien bajo aporte no dinerario y ser usada para constituir una sociedad comercial. Gracias, doctor. En cuanto al derecho comparado, mencionó que en el derecho societario francés existe un consejo de supervisión. ¿La ley de ese país exige su existencia o es facultativo como en el derecho peruano en cuanto a la SAC sobre directorio? Ya, por ejemplo, ahí me olvidé decir, en Inglaterra los consejos de supervisión son opcionales, ¿ya? En Italia y en Alemania son obligatorios. Pero a ver, ¿cuál es la esencia de un consejo de supervisión? La esencia es supervisar lo que hace el administrador, ¿no? Esa es la esencia. O sea, en pocas palabras es ver que realmente se esté cumpliendo con una adecuada administración de la sociedad comercial, lo cual me parece correcto. O sea, tú tienes una empresa que vale billones o que vale miles, no importa, pero al final es la fuente de ingreso para muchas personas, en este caso los accionistas, ¿no? Y también para los grupos de interés alrededor suyo, como el Estado o como la población. Entonces, el Consejo de Supervisión tiene como esencia proteger que se administre correctamente una empresa para que se mantenga. Eso es lo que hoy en día se habla como la sostenibilidad. La sostenibilidad es una tendencia que hoy en día se dice que es que las empresas, como tienen un gran valor en el mercado, pues se mantengan en el mercado constantemente al ser una fuente de trabajo y de pago de impuestos. Entonces, el Consejo de Supervisión tiene esa virtud, ¿no? De cerciorarse, ¿no? Otros dicen, no, no hace falta, ¿no? Porque la crítica
de hecho, la crítica al Consejo de Supervisión no va tanto porque se critique su esencia, sino porque se cuestione su composición. Muchos dicen, oye, está mal que el Consejo de Supervisión esté conformado por los mismos accionistas y por los mismos administradores. En Alemania, ¿qué han hecho? Un tercio está conformado por empleados y los otros 2 tercios se dividen entre los accionistas y los mismos administradores, principalmente accionistas. Entonces, ¿cuál es la virtud de que tú tengas empleados en un consejo de supervisión? Un empleado, ¿qué es lo que busca muchas veces? Que su trabajo no desaparezca, ¿no? O sea, después de 30, 40 años, muchas las personas tienden ya a mantenerse o querer mantenerse estables en un puesto laboral. Y si están en una empresa, la idea es de que esta empresa no quiebre. Pues imagínate, muchos de ustedes habrán pasado. Muchos de sus papás o ustedes mismos de repente laboraban a los 30, 40 años en una empresa y la empresa quebró. Entonces ya pues saben que muchas veces es mucho más complicado, ¿no? Recolocarse en el mercado a una edad más avanzada. Entonces, justamente la idea es, los empleados también hoy en día consideran que una empresa es un valor, un puesto estable que les da ingresos. Entonces, también son los involucrados en que esta no cierre, no desaparezca. ¿Y cómo se hace eso? Administrándola mejor. Entonces, ¿cómo haces? La lógica de los alemanes es que se incluya a los empleados en la supervisión para que a su vez supervisen qué es lo que hace el Consejo de Administración. En el Perú sería el directorio y la gerencia, y qué está haciendo también la Junta de Accionistas. Entonces, ¿para qué? Para que diga, oye, pues se está haciendo mal, hay que reencaminarlo, ¿no? Hay otro, en contraposición a la teoría alemana, existe pues la teoría inglesa y la estadounidense que dicen que no hace falta un consejo de supervisión, que realmente lo que se debe priorizar es que haya un control de los accionistas a los administradores, ¿no? Y los alemanes dicen, junto con eso reforzamos con el aporte de la supervisión, empleados, más administradores, más accionistas, más control, en pocas palabras. Entonces, ¿cuál es lo mejor? Pues de acuerdo a nuestro mercado. Por ejemplo, en el Perú, antes de la Ley General de Sociedades del 98, había el Consejo de Supervisión. Pero ¿cuál fue el problema? Que básicamente los que eran accionistas eran parte del Consejo de Supervisión, entonces con lo cual no había sentido, pues, ¿no? O sea, estabas creando puestos iguales y muchas veces el que era dueño de una empresa o los dueños de una empresa en la supervisión simplemente no hacían nada, ¿no? Entonces, aquí es un poco eso. O sea, yo creo, y con esto cierro la idea, es que si tú consideras, y eso es un interesante tema, si la idea es en el futuro, incluir un consejo de supervisión a nivel del derecho societario peruano, discutirlo, la idea es que más que incluirlo, es cómo hacemos que sea efectivo para garantizar un mejor gobierno en la empresa. Y que cómo garantiza que la empresa se administra mejor y sea más productiva. Ahí yo creo que descansaría el debate. Muchas gracias, doctor. Y una última pregunta. ¿Qué opinión le merecen las SACs? Bueno, ya le he dado en realidad, ¿no? Estoy un poco crítico con las SACs. También soy un poquito crítico con las sociedades BIC, pero bueno, no voy a criticar ya las BIC, voy a criticar a las SACs, ¿ah? O sea, el tema de las sociedades, de la sociedad por acciones cerradas simplificada, me parece que nació con una buena idea, ¿ya? Pero solo nació como buena idea, pero se quedó en eso. ¿Por qué? Porque uno, habría sido interesante, ¿no? Que si su nacimiento o su proyecto estaba coincidiendo con la reforma del anteproyecto de la Ley General de Sociedades, lo adecuado hubiera sido, para empezar, que la SACs se incluya dentro de los tipos societarios de la Ley General de Sociedades. Creo que habría sido lo adecuado, ¿no? O sea, que la SACs esté junto con la SAC, con la sociedad responsabilidad limitada, la sociedad colectiva, etcétera, ¿no? Entonces, creo que ahí no hubo esa coordinación. Ya, pero lo segundo también es que, bueno, se puede decir, bueno, que el anteproyecto todavía está para debate y la SACs era urgente, pero ojo, la SACs no fue estudiada
de manera comparada. Por eso es que ahora, por ejemplo, yo les mostré qué es lo que pasa en otros países, porque genera debate, ¿no? Oye, el tema del capital mínimo, genera debate el tema de si hay consejo de supervisión o si debe haber empleados en el consejo de supervisión. O sea, eso genera debate, ¿por qué? Porque tú ves qué es lo que pasa en otros países y ves si es adecuado incluir en el Perú o no. Ya, en el problema de la SACs, me parece que no se hizo eso, ¿ya? Y yo les aconsejo que cuando ustedes hagan investigación, revisen y hagan derecho comparado, sea en societario, sea en civil o sea en penal, o cualquiera, o en cualquier área legal. Entonces, yo creo que el legislador que hizo la SACs no hizo la comparación. Porque si hubiera hecho la comparación, habría visto que en Colombia, ¿no? Las sociedades como las SACs o las SAS, que es su equivalente, solo te pide un solo accionista para que la constituyas, ¿ya? Pero hay un punto más. También es que, y ahí me voy a disculpar porque no recuerdo la legislación, también es que la SACs se creó con la idea de que esté dirigida a las pequeñas y microempresas. ¿Pero en qué sentido? En el sentido de que las sociedades anónimas se les ha incluido un capital mínimo para su constitución. Entonces, en la legislación, ¿qué ha pasado? En la sociedad anónima se ha incluido un capital mínimo para su constitución, o sea, para su uso, y las SACs para aquellas empresas que no necesitan capital o que no necesitan acreditar un capital mínimo. ¿Ya? Entonces, precisamente aquí ha faltado eso. O sea, ver si realmente la SACs la debemos poner como una SAC o no. Y yo creo que cuando uno revisa las estadísticas del número de SACs constituidas frente a una SAC o a una SRL o una IRL, pues están perdiendo por goleada, ¿no? ¿Por qué? Porque claro, si tú a un emprendedor o a un microempresario le dices, oye, la SACs es igual que la SAC en el fondo, uno por confianza va a decir, mejor me voy a lo seguro. La SAC me ha funcionado bien, entonces vamos a esta. Porque en la SACs no es muy claro, porque en el fondo parece que es una SAC, porque te exige 2 socios como mínimo, máximo 20, ¿no? Pero por el otro lado dice, ¿sabes qué? Te podemos hacer levantamiento de velo societario por fraude laboral, ¿no? Y aplicación del principio de primacía de la realidad. O sea, en el fondo al pobre emprendedor lo vas a marear y la verdad yo aconsejo siempre que me preguntan esto, opta por lo más seguro que es la IRL o la SAC, ¿no? Entonces yo creo que la SAC necesita una mejora, una revisión y incluir algunos interesantes puntos que la caracterizan. Por ejemplo, el objeto social. En Ecuador, por ejemplo, el objeto social en una SAC, en una SAS, perdón, en una SAS, es indeterminado. En el Perú, la SACs te exige que sea determinado. Entonces, ¿cuál es la mejora? Ninguna, ¿no? Entonces, ahí ya pierde mucho fuste, ¿no? Y por ejemplo, el que tú incluyas que una sociedad comercial como la SACs pueda tener objeto social indeterminado, te puede ayudar bastante hoy en día, o pudo haber ayudado bastante hoy en día. ¿Por qué? Porque fíjense, por el tema del COVID, muchas veces el registro ha estado cerrado o ha habido problemas para acceder a los servicios de registros, ¿no? En el ámbito notarial ha habido siempre el riesgo de hacer los cambios, ¿ya? O de acudir a sus instalaciones. Entonces, claro, el que tú desees cambiar de objeto social en un momento como el que hemos pasado, habría sido muy complicado. Pero si hubieras tenido una SACs que te garantizaba cambio inmediato de objeto social, ya no tenías que ir a registros, ¿no? Entonces, con lo cual, creo yo que se desperdició una buena oportunidad de contar con una herramienta más práctica, más maleable, más útil. Ojo, no para grandes empresas, yo creo. Esto es para el 72% de microempresas, ¿no? Y ahí me voy a equivocar en la estadística, pero en el Perú tenemos que la gran mayoría de empresas son pequeñas y microempresas y medianas. Entonces, a ellas tienes que darles mejores herramientas societarias. En el 1, 2 o 3% ya no tienen problemas porque conocen de lejos qué cosa es una SAC, cuál es el beneficio de esta o de una sociedad anónima ordinaria o abierta. El tema está que un reto del derecho societario es dirigirse a ese 97% que todavía no conoce mucho sobre sus alcances, sobre sus tipos societarios sobre todo.
Muchísimas gracias, estimado doctor, por haber desarrollado el primer tema de este curso de Derecho Societario, por haber desarrollado el tema del Ius Mercatorum al Derecho Societario. Esperamos que nos pueda acompañar en diversos eventos que estamos organizando y que nos acompañe en la cuarta sesión que vamos a desarrollar en compañía de usted. Muchísimas gracias por su enorme apoyo, estimado doctor. Perfecto, muchísimas gracias Osiris, muchísimas gracias Henry y a todos los chicos de Beloyer. Hoy día hemos hecho una pequeña sesión introductoria, ¿no? Un poco general sobre la esencia y la razón de ser el derecho societario. Ya cuando nos veamos de acá a la cuarta sesión, ahí hablaremos un poquito más ya concreto y más legal sobre los ámbitos que involucra la Ley General de Sociedades en la parte que me toca. Les agradezco mucho y cualquier cosita siempre, por favor, un correíto o a través de los chicos de Beloyer. Y bueno, pues que tengan una buena noche y que descansen. Muchísimas gracias, doctor. Estimados participantes, eso ha sido todo por hoy. Solo para recordarles que en esta semana tenemos 2 sesiones más, el día miércoles 21 y el día viernes 23. El día miércoles es la doctora Kimi Osorio y el 23 es la doctora Marilena Guerra. Muchísimas gracias a todos. Muy buenas noches, estimado doctor. Hasta luego. Ok, hasta luego.